mi nombre es Jessica Wamaní. El día de hoy expondré sobre la tipicidad. En primer lugar, es importante entender que la teoría del delito sirve para identificar los elementos comunes a todas las conductas que consideramos delictivas. Nos ayuda a diferenciar lo que creemos que es un delito o lo que realmente es. Entonces, un delito es una conducta que consta en la ley penal que puede ser reprochada. Una teoría del delito, por lo tanto, tiene 4 elementos para verificarlo, que es la conducta, que puede ser el delito, la tipicidad, que está tipificado en la ley, antijurídica, es decir, contraria al derecho, y culpabilidad, que se reprocha el delito. En cuanto a la conducta, son las acciones como el asesinato y omisiones, por ejemplo, cuando el policía ve un delito y tiene que actuar para impedirlo, porque es tan delincuente el que hace como el que deja que se ejecute. Asimismo, es importante saber que la conducta se elimina cuando se realiza por una fuerza irresistible. Es decir, si me someto a una fuerza en la que no tengo voluntad, por ejemplo, que se está bajo sustancias como las drogas, ¿no? Pero si se tiene conocimiento cognitivo real, es decir, cuando sé que el hecho es un delito y lo realizo, esto sí es penado por el Código Penal. Para ello, un delito tiene que necesariamente cumplir con 4 elementos. La conducta tiene que ser una omisión y acción, saber que el acto es un delito, estar tipificado, se tiene la voluntad de perpetuar. En el caso de la tipicidad, lo cual vamos a desarrollar, esta es la redacción que consta en el Código Penal, lo que se considera prohibido, que se verifica, lo que se tendrá que verificar de si cuenta con una pena o no. La tipicidad que tiene de tipo penal o descriptiva de un delito tiene 3 elementos: la conducta típica, sujetos y objeto. En cuanto a la conducta típica, toda redacción de un delito tiene un elemento objetivo. Se relaciona con la manifestación externa de la conducta, por ejemplo, matar, robar, el que se apropia de fondos públicos, entre otros. Constituida de un verbo reductor, que es matar, acompañado obviamente de circunstancias complementarias, como por ejemplo, si se mata aumentando el dolor de la víctima. Junto a esto existen elementos subjetivos y hay 2 formas manifestados como el dolo y la culpa. Se dice delitos dolosos cuando se realiza con intención de causar un daño, y culpable cuando proviene de alguna negligencia o una falta de cuidado. Todo esto lo encontramos en el Código Penal. Por ejemplo, hay delitos que dicen, ¿no? Como el artículo 109, homicidio por emoción violenta, ¿no? El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusables. Será reprimido con pena privativa de la ley no menor de 5 años, ¿no? Pero el que mata aumentando deliberadamente el dolor de la víctima es claramente que es un delito doloso. Otro ejemplo de delito que tienen elementos subjetivos de doloso, que es parte del tipo y que tienen que ser probados, son los delitos contra la administración pública. Por ejemplo, el abuso de fondos públicos o llamados también peculado, tienen un elemento subjetivo, doloso, porque actúa en razón a su cargo, en beneficio propio o de un tercero. Hay una intencionalidad de delinquir. El segundo elemento de la tipicidad son los sujetos. Hay 2 tipos de sujetos, activo y pasivo. El sujeto activo es aquella persona que delinque, la que decide adecuar su conducta a la descripción del tipo penal. ¿Por qué es importante en la tipicidad hablar del sujeto activo? Porque hay delitos llamados como delitos propios que requieren que el sujeto cumpla ciertas características, como por ejemplo que sea funcionario público, si no el delito sería llamado delito común, es decir, puede ser cometido por cualquier otra persona. El sujeto pasivo es la víctima, es a quien se afecta o a quien recae la omisión delictiva.
También será importante en ciertos delitos si se requiere caracterización del sujeto pasivo, por ejemplo, en el artículo 173, el delito de violación de menores de edad de 14 años, ¿no? Tendrá una pena privativa de cadena perpetua. Entonces necesita justamente esa característica de ser menor de edad de 14 años para tener esa pena privativa. Veamos el último elemento de la tipicidad, que son los elementos objetivos. 2. Materiales y jurídicos. Todo tipo penal va a tener el objeto material, que se corresponde con la persona o cosa sobre la cual recae la conducta delictiva. A veces coincide con la víctima o sujeto pasivo. Hay delitos en los que no, por ejemplo, en los delitos contra la propiedad, cuando a alguien le roban, la acción de robar recae sobre la víctima, pero el objeto sobre el cual recae de apropiarse es una cosa robada, por ejemplo, el celular. Y en el último objeto, que es muy importante, que es el objeto jurídico, que es el bien jurídico que se busca tutelar. En el caso del asesinato, por ejemplo, el objeto jurídico de la tipicidad es la vida. Si yo golpeo, por ejemplo, a un sujeto, el objeto jurídico es la integridad de la persona, es decir, lo que la norma exige el cuidado. En los delitos vinculados a la corrupción, por ejemplo, el bien jurídico vendría a ser la eficacia de la administración jurídica, ¿no? Entonces, el bien jurídico es lo que busca la norma resguardar. Es por ello que se debe hacer una interpretación de lo que consta en la norma, como cuando todos los elementos se prueban, ya tenemos la tipicidad. En conclusión, no basta que se verifique solo el verbo de la conducta y las circunstancias en las que se da, sino también se tiene que ver los elementos subjetivos y por ende que haya correspondencia con el objeto material y el bien jurídico protegido y ver si es un delito propio o común. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad.